Doña Cata Ojeda fue una personalidad histórica en Puerto Iguazú, cuando no había radio, ni Radio Nacional, que fue la primera radio que llegó a Puerto Iguazú, ni tampoco Radio Cataratas, que vino después, y entonces ese parlante que manejaba ella era el único que se comunicaba con la gente del pueblo. Y estaba Villa 14 en una altura de sierra, porque la provincia de Misiones se caracteriza por bajadas y subidas, ¿no? Todas las sierras y... Bueno, entonces de esa manera, con su parlante, tenía digamos, el visto bueno de Puerto Iguazú, de los habitantes de Puerto Iguazú. Y una de las características era, por ejemplo, cuando se producía el fallecimiento de gente que ella conocía, o si no conocía también lo mismo daba a conocer, y ese parlante que estaba en un árbol más alto, entonces con ese parlante ella daba su música, su propia música, no había radio como dije, y se enteraba la gente, por ejemplo, los que fallecían, los que morían. Entonces era doña Cata la única persona que hablaba de quién es el que había fallecido y ponía la música fúnebre correspondiente para eso. Entonces el pueblo se enteraba y decía, pero mirá vos, gracias a doña Cata nos enteramos que lástima murió don fulano o doña fulana de tal, ¿no? Y así en apretada síntesis, la historia de esa mujer que vivía precisamente en Villa 14, frente al hotel, hay un hotel ahí en este momento, ¿no? Y bueno, esto es lo que en síntesis podemos hablar de doña Cata. En realidad esto nace puramente con la idea de ella, ¿no? En los años 1970, donde ya ella tenía un local comercial que era una pista de baile, entonces eso hacía que también esté muy en contacto con todos los comercios de Puerto Iguazú. Y se le ocurrió en su momento, ¿no es cierto?, la falta de comunicación que había, la falta de informaciones, eso hizo a que ella, hablando con todos los comerciantes, se le ocurriera o tuviera la idea de montar los parlantes sobre un árbol, más o menos de unos 70 metros de altura. Eran prácticamente parlantes que eran colocados, 4 parlantes mirando hacia la ciudad de Puerto Iguazú, que por un detalle muy importante, esto hace a que esos parlantes, el único que podía subir, inclusive en ese árbol, era el señor Iglesias, ¿sí?, que subía como prácticamente un mono a ese árbol, era el único que bajaba y subía los parlantes para ayudar en ese entonces.
Y bueno, así empezó el Cóndor Publicidad, ¿no es cierto? Tenía un eslogan que decía, el Cóndor Publicidad abre sus alas sobre la octava maravilla del mundo, Puerto Iguazú, y daba la fecha, el santoral del día, ¿no es cierto? La hora y los comercios que la auspiciaban en ese entonces, ¿no? Que muchos locales comerciantes que hasta hoy todavía están en Puerto Iguazú. Y bueno, eso hizo a que ella vaya creciendo también, porque había empezado recién, y bueno, después fue creciendo, y porque el comercio también fue multiplicándose, y el interés que había por la publicidad, porque eso era algo novedoso en aquel entonces, en 1970, hizo a que los comerciantes veían, ¿no es cierto?, que invertir así en una propaganda era negocio para ellos, porque hacía que sus ventas fuesen mayores, ¿no? Ella, que era la que conducía, programaba, armaba el libreto, programaba los temas musicales inclusive del día, donde tenía todos los temas musicales, ¿no es cierto?, chamamé, polka, cumbia, tango, todos los días iba seleccionando, prácticamente ponía 2 o 3 temas, depende de la hora que tenía. Ponía los temas musicales, ¿no? Y después sí, avanzando un poquito el tiempo, se sumó en su momento también alguien que seguramente sí, que la habrá conocido también, que se llamó Martín Ayala, ¿sí? Fue un locutor también que tenía aquí en Puerto Iguazú, y él fue uno de los que después se sumó a ella, y entre los dos se ayudaba, ¿no es cierto?, para hacer las programaciones. Mire, esto tuvo tal crecimiento en su momento que ella potenció sus equipos, ¿no es cierto? Compró equipos un poquito más grandes, de más potencia, aumentó sus parlantes, y bueno, esto hizo a que tenga mucho sonido, vamos a decir, tenga mucho auge en su momento. Y allí, en ese entonces, llegaron a trabajar, inclusive en el Cóndor Publicidad, Manuel Goire, que trabajó en LT4, Radio de Posadas, Colita Galarza llamaba en su momento, ¿no? Y bueno, así estos locutores que fueron entonces, pasaron por aquí, por el Cóndor Publicidad, y después estuvieron ya en Posadas, en grandes radios de la provincia, ¿no? El Cóndor Publicidad, si bien tuvo su tiempo, por supuesto, como todo crecimiento demográfico que tuvo la ciudad, ¿no es cierto? Eso, Iguazú ha crecido mucho, y tendríamos que decirlo así, un poco muy desparramado, ¿no? O sea, se extendió mucho más hacia las villas, hacia otras zonas, y eso quedaba ya con poca potencia, ya quedaba con poco, ya fueron disminuyendo las publicidades, sumándole que ya venía también Radio Nacional, ¿no es cierto?, que en su momento estuvo aquí en el Correo de nuestra ciudad, ahí se instaló la Radio Nacional. Y en ese entonces ella se le ocurrió la idea también de irse a otros lugares como Puerto Esperanza, ¿no?, que era dentro de los 3 pueblos, Banda, Libertad y Esperanza, era uno de los pueblos un poquito más grande. En ese entonces ya se comenzaba a la fabricación o a trabajar con la fábrica Alto Paraná, ¿no?, la instalación de la fábrica, y eso hizo a que también allá tenga mucho auge, tuvo mucho éxito inclusive durante los 5 o 7 años que estuvo en ese lugar, ¿no? Estaba siempre también, dentro de lo triste, el anuncio de un fallecimiento de un vecino de nuestro municipio, ¿no?, que tenía un tema musical muy característico, que no me olvido el título, el nombre, que era El Silencio, ¿sí? Así se llamaba ese tema, y donde en su momento, cuando esa musiquita salía, era como que todo el mundo, estando en sus casas, salían en las puertas de sus casas, de los comercios, todo para escuchar a ver quién era el que había fallecido, ¿no? Antes, el primer estudio, digamos, mini estudio de las propaladoras era el Faro Publicidad. Porque se estilaba antes que todas las pistas
tenía su propia propaladora a los efectos de difundir sus programaciones, en fin, todos los eventos que se realizaban, ¿no? Además, hacían publicidad comercial para toda la gente, pues no había radio. Y el Faro fue el primero, yo no puedo precisar exactamente la fecha, pero fue el primero donde yo aprendí a usar el micrófono. Y yo creo que más arriba de los 56, por ahí 56, 55 a lo mejor, porque la pista del Faro era un lugar popular social. Ahí sin distinción de razón social se reunían toda la gente. Ahí se hacían los bailes populares social y se hacían las mesitas todas, digamos, diseñadas como para que el social tenga su parte y lo popular tenía su lugar. Entonces se llenaba 2.000, 1.500 personas y ahí yo aprendí a usar micrófono con un señor que se llamaba Martín Ayala. Entonces, y bueno, de él aprendimos muchos aprendimos acá. Cuando somos los que peinamos canas, y bueno, aprendimos con él. Bueno, tenía una programación improvisada, acorde a la situación, pasaban música y propaganda, todo eso. Entonces, anunciaban también, como te decía, la programación de la pista. Y después del Faro, que no puedo precisar fecha, se cerró el Faro, terminó la pista y terminó también la propaladora. Después Martín se fue a Doña Cata, trabajó allá con ella. Yo no trabajé en la propaladora, pero sí animaba los bailes ahí. Y de ahí se fueron desprendiendo. Después vinieron otras propaladoras y después, en tercer lugar, Doña Cata. Yo a veces escucho a algunos historiadores que dicen que Doña Cata fue la primera, no fue la primera. Realmente Doña Cata, como te decía, no era del oficio. Ella, con coraje, con decisión, se animó a hacer locución. Y su locución fue mejorando con el tiempo. Tenía la humildad también de preguntar cómo se hacía, qué esto, qué aquello. Pero se equivocó una vez, y quién no se equivoca en la vida, ¿no? Leyó una nota que le mandaron. Se vende un vehículo marca tal, que no me acuerdo, O kilómetro. Entonces, en vez de decir 0 kilómetros, leyó O kilómetro. Bueno, quedó impactado eso en la sociedad porque nadie se olvida. Pero es un error que a veces uno tiene. Tenía un tocadisco, un amplificador y un micrófono, nada más. Y salía al aire como cualquier medio de comunicación. Si no se conocía cassette, no se conocía DVD, nada. Entonces se trabajaba así, todo manual, bien, muy casero. Justamente cuando en el 72, cuando apareció Radio Nacional, ya existía solamente el Cóndor Publicidad. Fue la que más impactó en la sociedad porque duró mucho más. Y había un aviso muy especial que en cualquier hora prendía el equipo y salía al aire con un aviso fúnebre. Ahí nos enterábamos quién moría. Entonces se comunicaba el deceso de tal a tal cual persona, ¿no? Y bueno, eso ya cuando vos te ibas caminando por la calle y cuando escuchabas esa musiquita ya sabés que alguien murió. Entonces te detenés y mirá bien, escuchá. Es importante porque fueron los propulsores de los medios de comunicación y era útil a la sociedad. Eso era lo importante de las propaladoras. Y cuando ahora a la juventud le habla de propaladora, ¿qué es eso? Nadie sabe, ni idea tienen. Y la propaladora era, como te decía, una cabinita y 3 bocinas de 50 watts, me acuerdo también, marca Lea, muy buena marca, ¿no? Y salía con una potencia que se escuchaba de allá de Villa 14 hasta Villa Alta, sin ningún problema. Había una radio que entraba ZP5 de Radio Encarnación, de Encarnación Paraguay. Eso entraba una barbaridad.
Ferropilla era también una emisora que entraba muy bien acá, Brasil, y se escuchaba mucha radio de afuera, porque aparte las radios no es como ahora, la radio tenía que tener una antena, consistía en un cable de cobre con una bajada, y tenía que ir a la radio y con eso escuchábamos los partidos. Pero también se escuchaba Radio Rivadavia acá sin ningún problema, AM en directo, ahí escuchábamos los partidos nosotros. Lo poco que sé hoy, o que me dio la posibilidad de ejercer en los medios, hasta en la televisión estuve, y sin ser un profesional, solamente autodidacta. Eso realmente cómo no me va a dar la ignorancia de tener de tener hoy una propaladora que también va a ser útil. Ojalá acá, por ejemplo, si se pone una red de altoparlante, como se llama música funcional, sería muy bueno, pero porque todas las radios son muy útiles, pero no le da lo que uno quiere. Óyeme Mario, ¿qué es lo que traemos ahora? El nuevo ritmo del cuartetazo. ¡Oh, pero qué bien! ¡A festejarlo, a festejarlo! Fíjate hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo. Fíjate hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo. Te voy a explicar, ¿qué? Te voy a explicar, ¿qué? Cómo se tiene que bailar. Se busca una compañera que se quiera zarandear, que sea gorda, que sea flaca, eso no debe importar. Los dos brazos como remo para adelante y para atrás, y los pies raspando el suelo van haciendo chiquicha, y los pies raspando el suelo van haciendo chiquicha. Chiqui 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 cha, chiqui 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 chiqui